Un gusto conocerte. Hola, ¿qué tal? Gracias. Me encantan tus libros, soy muy fanática de la saga del Escorpión. Bueno, antes que nada quería felicitarlos obviamente por la película y hacerles una consulta en cuanto al tono de la película, porque había visto algunas entrevistas, particularmente con vos, con Cristian, que vos hablabas justamente que no te gustaban los directores o no te sentías identificados con esos directores que tienen un estilo muy marcado y que preferías que seas una especie de director invisible, que el tono estuviera contando relato, y no tanto que la gente dijera, bueno, esto es una película de tal director. Y quería saber justamente cómo lograste el tono que tiene esta película tan apremiante y tan fuerte. Bueno, muchas gracias, Che, por las palabras. Para mí la búsqueda del tono es un proceso detectivesco y cada película y cada proyecto requiere, en mi forma de trabajar, digamos, es buscar el tono apropiado. Por lo tanto, viste, y esta es una película incluso que tiene dos tonos. Entonces, también el peligro a veces con las películas que tienen diferentes tonos es ver cómo se llega a ese tono, es decir, cómo se justifica ese cambio. Para mí, siempre cuando agarro un proyecto, intento lo que se dice en el mundo de la publicidad, que es una palabra bastante mal usada, creo que son las referencias, pero yo creo que son las influencias. Para mí el cine es una tradición que hay que reinventar. Entonces nada, ahí voy a esos manuales que son las películas. Y en ese sentido, yo qué sé, con Carla, por ejemplo, para el personaje de Ana, recurrimos a personajes de otras películas, entre las que podía estar el personaje de Faye Dunaway en El bebé de Rosemary. Es decir, nada, íbamos intercambiando imágenes de actrices e incluso de películas contemporáneas. Contemporáneas, sí. Para construir lo que podía ser ese universo tan siniestro que es Ana. Y eso en todos los sentidos, es decir, para mí es una búsqueda y generalmente me ayuda mucho dibujar las películas. Hasta que yo no las dibujo, no las veo. Es decir, yo envidio esos directores que entran al set y que improvisan. Es decir, Cassavetes es un genio, digo. Pero a mí me costaría horrores. No podría dormir la noche anterior porque estaría como a ciegas. Y ya cuando las dibujo y en un thriller encima, que la película tenía que ser casi matemática, aritmética pura, el diseño visual de esa película, para mí dibujarla fue central. Y a veces trabajo también con lo que se llama concept artist, con artistas, dibujantes conceptuales que me hacen bocetos sobre ideas que yo tengo en la cabeza. Hacerles una consulta sobre cómo elaboraron la relación de ustedes de pareja, por un lado de una pareja que está consumada, pero por otro lado que también está consumida por las cuestiones que tienen los dos y sus desarrollos personales. ¿Cómo trabajaron esta unión y esta distancia entre los personajes? Como te darás cuenta, es una relación entrecruzada por diferentes circunstancias. No solo emocionales, sino también alucinatorias, si querés llamarlo de alguna manera. Entonces la relación es ambigua, es tensa, enigmática, provoca suspenso. Esto es lo que nos vienen diciendo y lo que queríamos lograr. Sí. En ese sentido, la construcción fue artesanal y de mucha concentración. También lo que quería hablar es esta cuestión también de lo que vos decís, de este tema de la ensoñación, de cómo trabajaron estos límites tan difusos que hay entre lo que estamos viendo y esta especie de sensación constante de que hay otra subtrama que no la estamos descubriendo, pero que sabemos que en algún momento va a terminar de detonarse, que ese es un clima también que se logra muchísimo en la película. Está buenísimo que lo menciones porque, digamos, como dijo Diego con respecto al otro, también esto es una construcción, digamos, es una decisión, digamos, los ensayos para este tipo no, para cualquier tipo de película son fundamentales, ¿no? Como para decidir de qué manera queremos contar la película y qué queremos que se cuente, que vea el espectador. Acá, bueno, el director tenía muchas cosas muy claras, eso hace también que uno pueda ir de la mano más fácil. Pero bueno, fue con mucho trabajo. Y acá quería hablar algo que vos justamente acabas de decir, el tema de los tonos y el tema de cómo componer el personaje, porque el personaje de Carla, si bien en su fisonomía es diferente a muchos otros personajes que vimos de Carla, pero sí tiene algo en común con personajes que nosotros hemos visto de ella, que es esta cuestión de ser atravesado por la violencia de género
Y me parece súper interesante que esta temática no esté limitada, porque casi siempre este tipo de temáticas no están relacionadas con un thriller o con inclusive una película de terror, y me parece súper interesante que juntos hayan podido traer esta temática a un género que por ahí no está tan acostumbrado, por lo menos no tanto en Argentina, afuera por ahí sí pasa un poquito más. Quería que hablaran un poquito de eso, cómo atraviesa la violencia de género el personaje de Carla. Es interesante lo que planteás, y fue un tema que tanto a Cris como a mí, como a Diego, nos preocupaba muchísimo, que era, obviamente uno nunca puede controlar, ¿no?, cuál va a ser la lectura que va a hacer la gente, pero sin spoilear demasiado, era importante que quedara claro, no sé cómo decirlo sin spoilear demasiado, ¿no?, pero que un violento siempre va a ser violento, ¿no?, como no excusar esa violencia con una situación, sino que bueno, que sí, la es una violencia... espiral infinito, digamos. Exacto, ¿no? Como eso era re importante y para nosotros, que me parece que eso en la película está clarísimo, y después como que no nos, o por lo menos para mí era importante que no nos comiera el género, ¿no? Como a nivel laburo fue muy difícil y un gran desafío encontrar junto a Cris y con también Cremo como ese límite entre estar jugando para el género, que es muy necesario porque es una película de género y era un gran desafío también para mí, pero también construir un verosímil, ¿no? Como que estos personajes que aparecían, más allá de si son parte de la realidad o de la ficción, o de la realidad de la ficción, que fueran personajes posibles, ¿no? Que cuando entraran en escena tuvieran un peso y en muy poquitas escenas construir un vínculo que mostrara precisamente esta violencia de la que vos hablás. Sí, que fueran seres humanos. Ahí, eso. La verdad, Carla y todos los actores y actrices de la película se llevan el gran mérito, porque el problema con el género es ese, es decir, y muchas veces nos pasaba, y de hecho en una escena, no voy a spoilearla, pero nos pasó y que Carla me dijo, pará, porque para mí esta aparición del personaje no puede ser nada más el cuco. Y yo tiendo al cuco porque, como todo cinéfilo, yo aparte de director soy cinéfilo, entonces en ese sentido la ayuda de tener a tamaña actriz y a estas bestias actorales que son parte de un crimen, nada, me han ayudado muchísimo. Que la película tenga esa profundidad, porque no es una pavada la película, te agradezco la pregunta, digamos. Y en general, bueno, y ya para cerrar, quería que me comentaran cómo vivieron ustedes esta grabación en estos tiempos de post-pandemia, pero que estamos otra vez inmersos en otra nueva pandemia, todo parece como que en realidad uno se relajó un poco y al final estamos casi en el mismo lugar. Bueno, el rodaje de la peli fue uno de los primeros rodajes pandémicos, así que había muchísimo protocolo, muchos cuidados, ¿no?, entre nosotros, de no romper la burbuja en ningún momento, porque éramos pocos actores, mucho cuidado de no enfermarse para no atrasar el rodaje. La verdad es que funcionó muy bien. Al mismo tiempo todos teníamos muchas ganas de volver a trabajar, entonces eso hizo que más allá de las incomodidades y que estemos mojados y que la casa, y que tengamos frío, estábamos con muchas ganas de que funcione, de que se pueda hacer y que se pueda filmar en pandemia, y se pudo. Y ahora es otra vez, bueno, digamos, nada, ahora es ir al cine, ahora hay que animarse y sentarse, porque la verdad que esta película vale la pena verla en pantalla grande, vale la pena escuchar esa música y ver esas imágenes en una buena pantalla. ¡Entren en la casa ya! Qué lindo lugar, ¿no?